bastó con despedirlo. Todos los días comenzaba a beber cuando volvía del trabajo y no lo dejaba hasta no quedarse dormido. La tarde en la que se internó volvió a su casa como de costumbre, pero se cayó de la escalera y se quebró la pierna antes de comenzar a beber, entonces pues por lo tanto no había tomado nada antes de ser internado y su esposa estaba avergonzada del problema del alcoholismo de su marido, por lo que pues no dijo nada cuando su esposo fue internado. 3 días más tarde, cuando se le preguntaron directamente, pues les contó toda la historia y la señora dijo que su esposo había comido muy poco en las últimas semanas, había notado que en varias ocasiones no podía recordar ni siquiera eventos importantes que habían sucedido el día anterior y había tenido también un accidente de auto 2 años antes, estando alcoholizado, pero no sufrió lesiones graves y también el paciente pues no había tenido problemas de salud graves en el pasado. La relación con su esposa pues había vuelto extremadamente difícil desde que comenzó a beber, por lo que pues ella también pensaba seriamente en divorciarse y su relación con los hijos era tensa, solía discutir con ellos y en la actualidad ellos pues tratan de evitar a su padre lo más posible. El padre de su esposo había sido alcohólico crónico y murió de cirrosis cuando tenía 24 años. Bueno, en los datos actuales, al examinarlo, su discurso era desordenado e incoherente. A veces pensaba que estaba en la fábrica y que tenía que terminar un trabajo, pero a veces reconocía a algunos médicos y enfermeras que lo estaban atendiendo, pero otras veces creía que eran sus compañeros de la fábrica. Y en varias ocasiones sacaba insectos que veía en su sábana. Y el paciente también estaba desorientado con relación al tiempo y se asustaba del menor ruido que proviniera de afuera de su habitación. También transpiraba abundantemente y no podía sostener un vaso sin volcar casi, su contenido. Y constantemente trataba de salir de la cama, pero no se daba cuenta que su pierna derecha estaba enyesada. Bueno, con los datos que les dimos ahorita, ¿tienen alguna sospecha de algún diagnóstico? Tal vez podría ser, no sé si sea como muy atrevido decir que es delirium, pero por abstinencia al alcohol, por todas las ilusiones que presenta, porque está confundiendo a los médicos con compañeros de las fábricas, por la desorientación y así. Sí, muy bien, Karen. Podría ser, sí. A lo mejor delirium tremens, ¿no? Una reacción adversa a la descontinuación abrupta del consumo de alcohol, en especial en un paciente con tanto tiempo de consumo. Sí. Muy bien, Axel. Bueno, entonces vamos a continuar. El diagnóstico del paciente pues tenía una larga dependencia del alcohol y también, como vimos, sufrió síntomas severos de abstinencia cuando no pudo obtenerlo. Y como dijo Karen, pues tenía síntomas característicos de delirium. Vimos que tenía obnubilación de la conciencia, también perturbación de la cognición, tenía insomnio y también tenía todos los síntomas del delirium. Y la presencia de este estado pues indicó síndrome de abstinencia con delirium. Y el paciente, como vimos, no presentó convulsiones, pero pues ya había durado 3 años más o menos su problema de alcoholismo. Entonces, por lo cual se le dio el diagnóstico de dependencia de alcohol, aparte del de síndrome de abstinencia con delirium. Y por otra parte, también los problemas de memoria que refirió su esposa, se estaba pensando en un síndrome amnésico, pero no había información suficiente para diagnosticarle. Y tuvieron que esperar para examinar al paciente y ver si esto era por el delirio, que también a veces pueden presentar problemas de memoria, o si era como tal el síndrome amnésico. ¿Cómo se llama el síndrome si sí tuviera la amnesia y la confusión? Es el
El síndrome, ajá, el trastorno de amnesia por alcoholismo. O el epónimo, ¿cuál es? Korsakov. Ajá, Wernicke-Korsakoff, que es sí la asociación de la confusión con la amnesia. No es tan frecuente, pero sí se puede llegar a ver con pacientes con consumo muy crónico de alcohol. Bueno, este caso estaba pequeño, ya no vimos cómo lo manejaron. Pero bueno, vamos a empezar en sí con el tema del trastorno por consumo de alcohol. Sí. Bueno, entonces el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El alcoholismo es una enfermedad crónica progresiva y en muchos casos mortal y es producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas. Durante la intoxicación aguda, lo que sucede es que hay una hipergabaergia, o sea que tenemos el GABA muy aumentado y eso va a generar los efectos sedantes y depresión del nivel de conciencia. Y también tenemos que el glutamato está reprimido. Entonces el glutamato, su función es, tiene una función cognitiva y del aprendizaje. Pero hay que destacar que dentro de este alcoholismo pues podemos tener una intoxicación aguda y la intoxicación crónica. En la intoxicación crónica lo que va a suceder es que vamos a tener un GABA disminuido, a diferencia de la intoxicación aguda en el que el GABA está muy aumentado, y también va a haber una dependencia psíquica y física al alcohol. Por ello el individuo pierde la capacidad de poder abstenerse a tomar o interrumpir la ingesta del alcohol. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, en la fisiopatología, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Andy. Bueno, vamos a ver que en la absorción aproximadamente el 10% del alcohol pues es consumido y se va a absorber a partir del estómago y el resto en el intestino delgado. La concentración plasmática va a alcanzar de 30 a 90 minutos, pero esto también depende, pues si se ingiere con el estómago vacío, pues va a aumentar su absorción, ¿no? Y con alimentos la retrasaría. El cuerpo también tiene mecanismos frente a la inundación del alcohol y si la concentración de alcohol en el estómago es demasiado elevada, se secreta moco y se cierra la válvula pilórica. Entonces estas acciones van a retrasar la absorción y evitan que el alcohol pase directo al intestino delgado, donde pues la absorción ya no tiene restricciones significativas, por lo que pues una cantidad de alcohol puede permanecer sin absorberse en el estómago durante horas. También el espasmo pilórico a menudo va a inducir náuseas y vómitos, y una vez que ya pasó al torrente sanguíneo, pues se va a distribuir a todos los tejidos del organismo. Los tejidos que tengan mayor proporción de agua van a recibir una elevada concentración del alcohol. En el metabolismo, pues bueno, también como lo comentaba Bren, vamos a ver que el 90% del alcohol es absorbido y se metaboliza por la oxidación del hígado, y el 10% restante se va a excretar, pero sin modificaciones, en los riñones y en el pulmón. El alcohol se metaboliza por dos enzimas, principalmente la alcohol deshidrogenasa y la aldehidro deshidrogenasa. Entonces la alcohol deshidrogenasa va a catalizar esta conversión de alcohol en acetaldehído, que pues va a ser un compuesto tóxico, y la aldehído deshidrogenasa cataliza la conversión del acetaldehído en ácido acético. Y bueno, en algunos estudios también se ha demostrado que en mujeres que tienen la concentración plasmática inferior de alcohol deshidrogenasa en comparación con los varones, por lo que pues esto explica que cuando pues ingieren la misma cantidad de alcohol, las mujeres tienden más a intoxicarse. La siguiente, por favor. También vamos a tener efectos sobre el cerebro. Bioquímicamente, pues hay datos que respaldan la hipótesis del alcohol que produce sus efectos al interponerse en las membranas, ¿no? Y con ello, pues, va a aumentar la fluidez de estas por el consumo a corto plazo, pero, sin embargo, el consumo a largo plazo, pues la teoría postula que las membranas se vuelven rígidas. Entonces, la fluidez de la membrana, pues, es crítica para el funcionamiento normal de los receptores y de los canales iónicos, y también, pues, de otras proteínas funcionales que están ligadas a estas membranas. En estudios recientes también los investigadores pues han intentado identificar los objetivos moleculares específicos
para estos efectos del alcohol y pues se centraron específicamente en los canales iónicos. Entonces, vamos a ver que los estudios han demostrado que el alcohol potencia las actividades de canales iónicos que están asociados a los receptores colinérgicos, nicotínicos, las 5-hidroxitriptaminas, serotoninérgicos, GABAérgicos, y mientras tanto pues van a inhibir la actividad de los canales iónicos que están asociados a los receptores glutamérgicos, como comentaba Bre, y pues también a los canales de calcio que van a estar controlados por voltaje. Vamos a ver también que hay afectaciones sobre el sueño y pues bueno, aunque el alcohol consumido al anochecer pues suele facilitar como la conciliación del sueño, también tiene efectos adversos sobre la arquitectura de este sueño. Entonces, específicamente, el consumo de alcohol se asocia con una reducción de la fase del sueño de movimientos oculares rápidos y el de sueño profundo. Y pues bueno, también va a haber un aumento de la fragmentación del sueño, despertares más frecuentes y mayor prolongados. Entonces, pues la idea de que el alcohol ayuda a conciliar el sueño, pues es un mito. La siguiente, por favor. También vamos a tener los efectos conductuales y pues en el resultado de las actividades moleculares el alcohol va a actuar como un depresor. Entonces vamos a ver que en la alcoholemia al 0.05% va a estar el pensamiento, el juicio, el dominio en sí mismo se van a relajar y ocasionalmente pues se llegan a distorsionar. Con una alcoholemia de 0.1%, las acciones motoras voluntarias se entorpecen perceptiblemente. Al 0.2% se va a deprimir mensurablemente la totalidad del área motora y se afectan las regiones cerebrales que controlan la conducta emocional. A un 0.3 el individuo suele estar confundido e incluso puede estar en un estado de estupor. Al 0.4 al 0.5% pues el individuo ya entra en coma. Y pues con concentraciones superiores a estas se van a afectar ya los centros respiratorios primitivos que controlan la respiración y la frecuencia cardíaca. Entonces pues sobreviene la muerte por depresión respiratoria directa o también por la aspiración del vómito. La siguiente. Bueno, vamos a ver los efectos, otros efectos fisiológicos que tiene. En el hígado, si la persona aumenta el consumo incluso en una sola semana, puede inducir la acumulación de las grasas y proteínas. Y esto va a provocar atosis, que en la exploración física lo vamos a poder encontrar como hepatomegalia. También puede haber hepatitis alcohólica o cirrosis. También, en el sistema digestivo, a largo plazo se ha visto que se asocia con esofagitis, gastritis, úlceras gástricas y una complicación muy importante que son las varices esofágicas, que es la rotura de estas es una urgencia médica y pues a menudo pues los pacientes mueren por exsanguinación. También puede provocar pancreatitis, insuficiencia pancreática, cáncer pancreático. Bueno, también se ha visto que inhibe la capacidad intestinal para absorber algunos nutrientes, por ejemplo las vitaminas. Y pues este efecto que tiene el alcohol más los malos hábitos dietéticos que los pacientes tienen, pues provocan deficiencias vitamínicas, en particular las vitaminas del grupo B. Bueno, también puede causar el aumento de la presión arterial, hay una alteración del metabolismo de las lipoproteínas y de los triglicéridos, también incrementa el riesgo de infarto de miocardio y de enfermedad cerebrovascular. La intoxicación aguda también se asocia con complicación muy importante. Si no se diagnostica, el paciente puede morir. En las pruebas analíticas vamos a poder encontrar las concentraciones de gamma glutamina transpeptidas en los individuos que estén relacionados con trastornos con el alcohol. También el volumen corpuscular medio va a ser alto en un 60% y esto ocurre más en las mujeres que en los varones. Y otros parámetros también de laboratorio que pueden elevarse pues son el ácido úrico, los triglicéridos, la alanina aminotransferasa.
La intoxicación por alcohol se basa en 3 puntos, que es la ingesta reciente de etanol, la conducta inadaptada y al menos uno de los 6 posibles signos que están aquí, bueno, están abajito en la tabla, que sería lenguaje farfullante, mareos, incoordinación, marcha inestable, nistagmo, deterioro de la atención de la memoria, estupor o coma o visión doble. Las concentraciones plasmáticas de 80 a 100 miligramos de etanol por decilitro de sangre, esas concentraciones son las que nos van a generar intoxicación por alcohol. Y pues aquí tenemos una tablita donde dice las posibles manifestaciones de acuerdo a las concentraciones de alcohol. La siguiente, por favor. ¿Ahí con cuánto los detectan en el alcoholímetro? ¿Saben? .2 creo. ¿Cuánto? Creo que con .2. Punto 2, punto 4. Sí. ¿Eh? Sí, a partir de 40, o sea, solo con una copa de vino, ya cuando estén así con la lentificación del rendimiento motor y reducción de la capacidad para pensar, y el que sigue, o sea, en teoría con una copa de vinos puede, o un trago puede detectar el alcoholímetro. Entonces ya si hay algún problema motor y cognitivo, ya estarían como, sí, definitivamente sí los va, o sea, si ya andan con dismetría y ahí medio cayéndose, definitivamente te detecta el alcoholímetro. Y pues no se recomendaría de ningún modo. Es una de las primeras causas por las que ocurren los accidentes, entonces sí es importante no recomendar el uso de alcohol ni manejar. Y ya. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Sí. Ah, ok. Sí. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos también al síndrome de abstinencia, el cual consiste en el cese brusco del consumo de alcohol y debido a que la persona ya no consume el alcohol, entonces va a desenmascarar una respuesta adaptativa que es resultado de una hiperactividad en el sistema nervioso central. Los criterios del DSM-5 para la abstinencia del alcohol requieren la interrupción o reducción de un consumo previo de alcohol intenso y prolongado, así como la presencia de síntomas físicos o neuropsiquiátricos específicos. La supresión de la ingesta alcohólica también estimula la transmisión dopaminérgica, que podría ser responsable de las alucinaciones, y la noradrenérgica, lo cual contribuye a la hiperactividad simpática. Y el signo más clásico de cuando presentan síndrome de abstinencia es el temblor, pero también puede abarcar alucinaciones, convulsiones, síntomas del delirio tremens, o también llamado delirium por abstinencia alcohólica. Este síndrome se presenta de 2 formas. Puede ser un síndrome precoz. La siguiente, por favor. Puede ser precoz o menor, o también puede tener las formas graves. Dentro del precoz o menor, los síntomas aparecen de 24 a 48 horas después del cese de ingesta alcohólica. Y los pacientes presentan temblores, insomnio, ansiedad, náuseas, vómito, y también pueden presentar convulsiones en un 5 a 15% de los casos. En las formas graves es cuando tenemos el delirium tremens. Dentro del síndrome vamos a ver las convulsiones, que son tónico-clónicas, y estas aparecen antes del delirium. Sin embargo, hay ocasiones en las que no se van a presentar las convulsiones, y las convulsiones usualmente van a ser más de una después de 3 a 6 horas de la primera convulsión. Antes de pensar que las convulsiones son por alguna enfermedad previa que tenga el paciente, debemos considerar que tal vez se deban a un traumatismo craneoencefálico, a una infección o neoplasia del sistema nervioso, y
el abuso también prolongado del alcohol se sabe que va a generar también hipoglucemias, hiponatremia e hipomagnesemia. La siguiente, por favor. Bueno, para resumir un poco, bueno, el temblor va a aparecer unas 6 a 8 horas después de la interrupción de la ingesta de alcohol. Los síntomas psicóticos y perceptivos pueden aparecer de entre 8 a 12 horas. Las convulsiones entre 12 a 24 horas y lo último sería el delirium tremens durante las 72 horas siguientes. Esto sería la evolución habitual del síndrome de abstinencia, pero casi nunca sucede así, no es que tenga un orden. Por ejemplo, en el caso que vimos, el paciente tuvo delirium tremens y nunca, bueno, no presentaba los temblores. Entonces, el delirium, conocido como delirium tremens, es la forma más grave del síndrome de abstinencia y aparece después de interrumpir la ingesta de alcohol. Los pacientes usualmente van a presentar agresividad, ideas suicidas, taquicardia, diaforesis, fiebre, ansiedad, insomnio, y pues el delirium es considerado una urgencia médica. Y si no se trata, debido a que usualmente los pacientes tienen otras comorbilidades, puede presentar mortalidad del 20%. La siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos un cuadrito que nos muestra las complicaciones neurológicas y médicas del consumo del alcohol. Lo que mencionaba la doctora con respecto a la encefalopatía de Wernicke, que también es denominada encefalopatía alcohólica, que es un trastorno neurológico agudo y que es caracterizado por ataxia, entonces afecta a la marcha, hay una disfunción vestibular, confusión, alteraciones de la motilidad ocular, nistagmus horizontal, incluso puede haber parálisis orbitaria bilateral, anisocoria, parálisis de la mirada. Estos síntomas pueden desaparecer en unos días o semanas y pues el tratamiento es con tiamina. También otro que considero muy importante de mencionar es el síndrome alcohólico fetal, en el cual el alcohol inhibe el crecimiento intrauterino y el desarrollo postnatal de los niños. Los síntomas que presentan estos niños va a ser microcefalia, hay malformaciones craneofaciales, defectos cardíacos y de las extremidades. Entonces es importante mencionárselo a las mamás para que no consuman alcohol. Y pues las mujeres con trastornos relacionados al alcohol tienen un 35% de probabilidad de que su hijo nazca con alguno de estos defectos. La siguiente, por favor. Y pues también tenemos unos trastornos, como había mencionado Lau, los trastornos que presentó el paciente, que pueden ser trastorno de amnésico, trastorno psicótico, trastorno de ansiedad, disfunción sexual, trastornos del sueño. La siguiente, por favor. Y pues el tratamiento para el delirium tremens, pues básicamente es la prevención, pero pues también se le puede dar de 50 a 100 miligramos de clordiazepóxido, que es un derivado de las benzodiazepinas. Entonces, pues también en caso de que no tengamos este medicamento, también se les puede dar lorazepam. También es ideal darle una dieta hipercalórica, rica en hidratos de carbono, multivitamínicos, como mencionó Lau, pues sí, estos pacientes usualmente tienen falta de vitaminas, y si el paciente está desorganizado o incontrolable, también se le puede ingresar a una habitación de aislamiento y psicoterapia. La siguiente, por favor. Tenemos fármacos que se utilizan de acuerdo al problema que presenta el paciente, pero pues puede ser para el temblor, la agitación, se le puede dar diazepam, para alucinaciones lorazepam, para la agitación extrema clordiazepóxido, convulsiones por abstinencia diazepam y para el delirium lorazepam. La siguiente, por favor. Bueno, aquí algo importante que quiero mencionar es obviamente aquí los médicos ajustan las dosis del fármaco. Esto va a depender, bueno, se comienza siempre con una dosis alta y de ahí se va reduciendo dependiendo de cómo evolucione el paciente.
Y es importante administrar una dosis suficiente de benzodiazepinas, pero bueno, para mantener al paciente tranquilo y sedado, pero no muy profundamente, porque en caso de que se le necesiten hacer exploraciones, pues tiene que estar pues un poco consciente. Bueno, también de manera general, pues el tratamiento y la rehabilitación del alcoholismo consiste en 3 puntos, que es la intervención, la desintoxicación y la rehabilitación. Pero hay que atender lo primero, lo que el paciente esté presentando como de manera más urgente. Por ejemplo, puede estar con una ascitis, una cardiopatía o algo parecido, entonces primero hay que atender eso. Y pues la intervención va a consistir en derribar los sentimientos de negación. Es importante que el paciente pues se dé cuenta de que tiene un problema y quiera atenderlo. También el apoyo familiar es muy importante. La desintoxicación después pues consiste en la exploración física completa, como en el caso en el que pues sí se explora al paciente y pues ya así uno puede sospechar que padece de alcoholismo. Después tenemos el reposo. Perdón, también una nutrición adecuada y complejos vitamínicos y en especial pues la tiamina. Y pues, los pacientes pueden presentar abstinencia que puede ser de leve, grave o prolongada. La siguiente, por favor. También pues hay fármacos que se han utilizado, bueno, que se han propuesto para para el alcoholismo, pero pues si el paciente ya está desintoxicado y no tiene ningún trastorno del ánimo, pues no se recomienda darle fármacos a menos de que tuviera depresión, pero muchas veces la depresión desaparece después de que dejan de tomar alcohol. Entonces, algunos medicamentos que se han utilizado es el disulfiram. Sin embargo, pues tiene muchas contraindicaciones. Por ejemplo, está contraindicado en cardiopatías y en la diabetes mellitus, y pues aquí en México hay muchas personas con diabetes. La naltrexona también, pues sí se ha visto que tiene buenos resultados, pero pues sí está carita, bueno, consulté el precio y más o menos 1,800 pesos. Y la acamprosato también, pero esa no, al menos en Estados Unidos no se vende, entonces no sé si aquí la vendan, que no creo. Y pues, pues hay poca evidencia de que los fármacos sean efectivos. La siguiente, por favor. Y pues ya dentro de la rehabilitación debemos considerar 3 puntos, que son los esfuerzos continuos para incrementar y mantener altos niveles de motivación para la abstinencia, el trabajo para ayudar a los pacientes a readaptarse a un nuevo estilo de vida sin el alcohol. Entonces ahí es importante enseñarles que pues sí se puede tener una convivencia social sin necesidad de consumir alcohol. Y la prevención de las recaídas. También es importante considerar que este tratamiento pues es muy largo. El Kaplan mencionaba que es de 6 a 12 meses, pero sin embargo pues esto ya es para toda su vida. Tienen que vivir así pues sin tomar alcohol. Y pues la intervención, la primera pues se hace de 2 a 4 semanas y de forma ya más prolongada pues se puede hacer una intervención ambulatoria, es decir, en su casa ya sería de 3 a 6 meses. Y algo que se ha visto que ayuda mucho es que ingresen a los grupos de autoayuda como los Alcohólicos Anónimos. Y pues ya, eso sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? No. No, Bren, todo bien. En cuanto a tratamiento, sobre todo en intoxicación, es muy importante la administración de 50 a 100 miligramos de tiamina. Eso previene el síndrome de Wernicke, sobre todo si hay que aplicar también glucosa por el estado de hipoglucemia en el que la mayoría de los pacientes se encuentran. Hay que administrar siempre previamente tiamina, porque si no, sí hay mucho riesgo de que se desarrolle el síndrome de Wernicke. Además de los de las benzodiazepinas que habían mencionado. Ok, gracias. Sí.
Y pues sí, el tratamiento es a muy, muy largo plazo. Funcionan bastante bien los grupos de ayuda, pero sí depende mucho del apego del paciente, de la familia, de otra comorbilidad ansiosa o depresiva que tenga, etcétera. Entonces sí es un tratamiento muy a largo plazo. Y pues ya, entonces seguimos. Otro equipo que hizo el cuadro, ¿te gusta comentar algo más? Pues creo que dijeron todo. Lo único pues que me gustaría agregar sería que los efectos conductuales van a depender siempre de la cronicidad del paciente, porque en el libro decía que a pesar de que tuviera concentraciones por arriba de los 150 miligramos sobre decilitros, perdón, el paciente puede que no presente ningún deterioro significativo, o sea, que no tenga deterioro ni falta de coordinación, pero esto es porque a la larga las membranas se van haciendo pues más rígidas y evita el paso del alcohol. Por eso es que pues como que aguantan más, o sea, hay una tolerancia significativa. Y creo que ya porque abarcaron bastante. Sí, en general estuvo muy bien. Gracias. Entonces, seguimos con el equipo 8, ¿verdad?